Gloria al que vive. Gloria al Rey de Reyes, Señor de Señores, el Dios eterno, el Dios que por los siglos de los siglos ha querido bendecirnos en Cristo Jesús para su propia gloria. Alabado sea el Señor. Buenas noches, que Dios me le bendiga a todos y a todas en este precioso tiempo, este espacio que el Señor nos regala por medio de este encuentro vía esta plataforma. Alabado sea el Señor porque nos permite compartir su santo evangelio y hablar de él libremente en nuestra República Dominicana, y debemos siempre como iglesia estar orando para que el evangelio siga corriendo, el evangelio siga llegando a los corazones en el nombre de Jesús. La gran solución del hombre en esta tierra es Jesucristo. Y es por eso que nosotros tenemos que seguir predicando la poderosa palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Cuando el Señor viene a nuestras vidas con su palabra, pues nosotros debemos abrazar esa palabra de corazón, y esa palabra que va transformando nuestras vidas para que cada día caminemos a la manera del Señor, siendo semejantes a Jesucristo. Esa palabra entonces sea de nosotros dada a otros que también la necesitan para ser transformados por el poder del evangelio. Cristo sigue llamando a hombres y a mujeres a ser sus discípulos, y esa es la gran solución del hombre en esta tierra. Esa es la gran solución y a ella apuntamos. La iglesia del siglo XXI quiere las bendiciones de Dios, pero sin hacer lo que Dios nos demanda. Mis amados hermanos, si tú quieres las bendiciones de Dios, si tú quieres lo que Dios da como promesa en su santa palabra, entonces nosotros tenemos que volvernos al origen. Volvámonos a los orígenes de la iglesia del primer siglo. La iglesia que disfrutó en aquella ocasión de las grandes bendiciones de Dios, toda la que Él tiene para su santo y bendito pueblo, por la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Volvámonos a los orígenes. Estos primeros hermanos de la primera iglesia abrazaron y practicaron una forma de vida que fue aprobada y aceptada por Dios. Dios estuvo de acuerdo con lo que la iglesia del primer siglo estuvo viviendo y estuvo haciendo. Es una vida a la manera de Dios que Dios anda buscando, para Dios aprobar lo que tú estás haciendo, ya sea individual, ya sea como iglesia. Y cuando Dios aprueba lo que tú estás haciendo, entonces los resultados que vienen son los resultados de Dios. Y eso fue lo que pasó con la iglesia del primer siglo. Obtuvieron los resultados dados por Dios. Y eso me hace entender que Dios estuvo de acuerdo en la manera en que estos primeros hermanos vivieron en la iglesia y desde la iglesia. Dije en la iglesia y desde la iglesia. Trabajando aquí internamente y también hacia afuera. Esa armonía nunca debe perderse bajo ninguna condición. Si queremos los mismos resultados que estos primeros hermanos, que esta primera iglesia recibieron de Dios, entonces hagamos lo mismo. Ellos vivieron como verdaderos discípulos de Cristo, aprendieron de su maestro. Ellos fueron, como lo hizo su maestro, a su comunidad y aún más allá, para llevar a otros el nombre de Jesús, las virtudes de Jesús, y así entonces esos nuevos discípulos llamados por Cristo vivan como estos primeros discípulos que estuvieron al lado de Jesucristo, perseverando en los fundamentos recibidos. Por eso hoy iniciamos el tema, esta primera entrega, discípulos que hacen discípulos. Discípulos que hacen discípulos. La iglesia es llamada a vivir de esta manera, según Hechos capítulo 2. Vamos allá, por favor. Hechos capítulo 2. Vamos a leer la palabra desde el verso 38 en Hechos capítulo 2. ¿Me acompaña, por favor, a leer la palabra del Señor en Hechos capítulo 2 desde el verso 38? La leemos en el nombre de Jesús. Pero les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo,
porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Aleluya. Verso 42. Y perseveraban, esos que vinieron a Cristo, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Verso 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles del Señor. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según las necesidades de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esta es una iglesia completa. Ellos fueron discípulos que vivían para ser discípulos, y así vivieron todos los días de su vida. Alabado sea el Señor. Acompáñame un tiempo de oración, por favor. Padre bueno, eterno Dios, gracias. Bendito tú por los siglos de los siglos. Nos humillamos delante de ti, reconociendo que no somos suficientes y que nosotros podemos ministrar a través de tu palabra por el auxilio de tu Santo Espíritu que está en nosotros y que puede guiarnos, ayudarnos como Él está para hacerlo siempre. Por eso rogamos a ti y nos sometemos a tu Santo Espíritu para que Él sea nuestro guía ahora a través de tu palabra. Sea Él quien nos enseñe. No nos permita predicar palabra nuestra, sino la palabra tuya, Señor. Que seamos buenos exégetas en esto, Señor, siempre. Ayúdanos en el nombre de Jesucristo. Y gracias, perdónanos, límpianos, purifícanos, y que este envase sea digno, Señor, de recibir la santa dirección de tu Santo Espíritu para hablar de tu santo evangelio. Y toca las vidas, aquellos que estarán viendo y oyendo este mensaje, Señor, y prospera tu palabra para lo que tú la envías, Señor, a través de este mensaje. Es nuestro ruego, nuestra súplica, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al que vive, santo es el Señor. Discípulos que hacen discípulos. Si tú eres un discípulo y te va a dedicar a ser discípulo en el nombre de Jesús, entonces tu enfoque ha de ser relacionarte con aquellos que necesitan urgentemente a Cristo. Si ese no es tu enfoque, entonces tú lamentablemente nunca vas a vivir como un verdadero discípulo de Jesucristo, porque eso fue lo que el Señor hizo con sus discípulos aquí en la tierra. Los enseñó a ser discípulos que iban por todas las aldeas para ser discípulos. Por eso una vez Jesucristo se va, ellos quedan en esta función, quedan delegados para hacer estas cosas, y es el gran mandamiento que el Señor nos da allí en Mateo 28, 19 y 20. Aquellos que de verdad van a decidir vivir como verdaderos discípulos de Cristo, entonces ellos se van a relacionar con las personas que urgentemente necesitan a Cristo. Entonces tu enfoque no ha de estar basado nunca o en programas, que es lo que hacen la mayoría de las iglesias, o en actividades, o en la preparación del gran evento semanal, ¿no? No nos vamos a enfocar en eso, ¿no? Nos vamos a enfocar en la vid. Nos vamos a enfocar, no ni siquiera en el enrejado de estar siempre adornando el templo y gastando todas nuestras fuerzas en el templo. No, lo nuestro no va a ser eso. El enfoque nuestro va a ser la vida, o sea, las personas. Vamos a trabajar con la gente que está aquí y con la gente que está allá afuera. Vamos a hacer una iglesia al estilo de la primera iglesia en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque vamos a estar bien enfocados en ese sentido. Entonces tenemos nosotros que ser discípulos y vivir como discípulos para que estemos en una verdadera y auténtica comunidad de amor en el funcionamiento y en la práctica de los unos para con los otros. Así vamos nosotros a vivir en el nombre de Jesucristo. Así que tengamos el interés genuino por la otra persona, del cuidado mutuo, de mi amor y servicio a favor de los demás, y mi pasión por las almas que están por ahí perdidas sin Jesucristo, y que si el coronavirus se lo lleva ahora, se van directamente para el infierno, tristemente. Entonces, mi pasión por las almas
va a ser algo vital en esta tierra. Voy a vivir todo el tiempo con esa misión que Jesucristo le dejó a su iglesia, a su pueblo. Porque así vivió la primera iglesia, la iglesia del primer siglo. Eso se llama enfoque bíblico. Así que analicemos en este contexto que acabamos de leer, de Hechos capítulo 2, ¿qué hizo la primera iglesia para hacer discípulos que hacían discípulos? ¿Y qué hizo Dios con ellos? Viendo lo que ellos estaban viviendo en aquella oportunidad. En primer lugar, si tú eres un discípulo que hace discípulos, entonces tu vida cristiana será desarrollada en la iglesia y desde la iglesia. En la iglesia y desde la iglesia. Vas a ser una iglesia al estilo del primer siglo. Una iglesia que tenía su vida cristiana en la iglesia y desde la iglesia. Según lo que vemos en el capítulo 2 por completo, vemos a la iglesia viviendo de esta manera. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a vivir entre los santos como un discípulo hacedor de discípulos. Así vamos nosotros a vivir, porque así fue que vivieron los primeros discípulos. En el capítulo 1 del libro de los Hechos por completo, nos relata el inicio de la vida cristiana, pero sin el Espíritu Santo. Cuando Cristo se va, deja encomendado a sus discípulos: ustedes van a vivir yendo a las naciones, desde aquí de Jerusalén, van a ir a las naciones a predicar mi santo evangelio para hacer discípulos. Cuando Cristo se va, le dice: pero no se vayan de aquí hasta que no sean investidos de poder de lo alto, hasta que no venga el Espíritu Santo, la promesa de mi Padre. Entonces, en ese tramo que Cristo se va, antes de llegar al Espíritu Santo, la iglesia sin el Espíritu Santo, oiga cómo vivió, se dedicaron a orar, según el capítulo 1. No se dedicaron a la predicación todavía, se dedicaron a orar. ¿Por qué? Bueno, porque el Señor le había prohibido en Lucas 24 que no se vayan hasta que no recibiesen el poder del Espíritu. Es lo que nos dice el Evangelio de Lucas capítulo 24 en su verso 49. He aquí, yo enviaré, dice el Señor, la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Eso fue lo que el Señor le dijo a los discípulos antes de irse: quédense aquí en Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Y así inició la vida de discípulos que vivían como discípulos en aquella ocasión. Primero, ellos comienzan compartiendo, estando juntos y en armonía, según el capítulo 1 del libro de los Hechos, capítulo 1, verso 13. Oiga cómo vivieron ellos antes de que llegase la persona del Espíritu Santo. Y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos, según el verso 14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Esta primera iglesia, antes de la llegada del Espíritu Santo, ante la partida del Señor Jesús, ellos perseveraban, dice el verso 14, perseveraban unánimes en oración y ruego. Y aún el capítulo 2, verso 1 dice que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. Estos amados hermanos vivieron compartiendo, estando juntos y en armonía, orando al Señor antes que llegase el Espíritu Santo. Segundo, ellos permanecieron de verdad, no solamente juntos, sino también en armonía. Dice el capítulo 2, verso 1, que estaban también unánimes, estaban de acuerdo en lo que ellos estaban viviendo para su Señor. Así que ellos comenzaron compartiendo entre ellos, comenzaron orando entre ellos, y creemos que una iglesia que ni ora, ni tiene coinonía entre sus miembros, es una iglesia que no va a funcionar correctamente delante del Señor. Estos primeros discípulos de Cristo tenían convicción de lo que Cristo su Maestro les había enseñado. Eso es lo que el Señor anda buscando siempre para nosotros hoy en día como iglesia. Tercero, según el capítulo 2, desde el verso 1 en adelante, ahí viene entonces la persona del Espíritu Santo, la continuidad de la vida cristiana, pero ahora bajo la dirección y guianza y control del Espíritu Santo. ¿Qué hicieron ellos desde que llegó el Espíritu Santo? Ellos comenzaron con la siembra del poderoso evangelio de Jesús. Desde el capítulo 2, verso 14,
te dice que entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos. Comenzó entonces a predicarse el poderoso evangelio desde que vino el Espíritu Santo. Y ahora que el Espíritu Santo está en nosotros, ese evangelio nunca puede detenerse. El Espíritu Santo que está en nosotros es para que estemos todo el tiempo hablando del poderoso evangelio. Y eso fue lo que hicieron los primeros discípulos. Desde que llegó el Espíritu Santo, ellos no dejaron de orar, ellos no dejaron de estar en comunión, en coinonía, pero ahora añadieron la siembra del poderoso evangelio. De una vez, ahí se para Pedro con todos los discípulos y comienzan a hablar del poderoso evangelio. Amados, no es un secreto de Estado que el cristiano tiene que predicar el evangelio, que tiene que hacer discípulos. Yo creo que todos los cristianos en todo el mundo saben eso. El problema es del dicho al hecho. Ahí es donde está el gran problema, ¿no? O sea, nosotros podemos pensar que vivir la vida cristiana es venir al templo a adorar al Señor y ya. Y eso no es así bíblicamente. Y esta primera iglesia, me dice la palabra, que vivió en oración, vivió en coinonía y vivió sembrando el poderoso evangelio desde el principio, ¿no? Y esto no merita ningún superentrenamiento para uno entender eso y hacer estas cosas. Los discípulos, cuando el Señor le dijo en Hechos 1:8, y recibiréis poder para que me sean testigos en Jerusalén, Samaria, en Judea y hasta el último de la tierra. Desde que llegó el Espíritu Santo, bueno, los discípulos comenzaron a hacer el trabajo, gloria sea a Cristo. Y desde el verso 14 hasta 37 vemos todo esto. Vemos la primera siembra del mensaje del evangelio que fue guiada por el Espíritu Santo de Dios que estaba allí en Pedro. Y Pedro no inventó un mensaje. Pedro no comenzó a hacer como hacemos nosotros, que hacemos mucha teología bíblica, haciendo eisegesis, y eso es triste y lamentable, y hemos dañado el evangelio por eso. Y el evangelio que Dios respalda, que el Espíritu Santo respalda, es el evangelio que está ahí, que fue revelado. Y Pedro no inventó un mensaje. Pedro predicó lo que estaba escrito. ¿Cómo nos damos cuenta? Bueno, si tú miras los pasajes, te das cuenta que el apóstol Pedro mencionó en el capítulo 2 de Hechos, desde el verso 17 hasta el 21, míralo allí, 17 hasta el 21, Pedro mencionó al profeta Joel, algo que ya estaba escrito. Y es lo que Pedro hace cuando predica este mensaje. Trae un mensaje del profeta Joel, que está allí, ¿no? Esto dice el verso 16, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Lo mismo que hizo Cristo, que siempre decía, porque está escrito, siempre, ¿no? Entonces todo el tiempo es sobre lo que está escrito. Pero también mencionó al salmista David, desde el verso 25 hasta el 29. Yo veo que Pedro dice allí, porque David dice de él, y comienza a hablar. Entonces Pedro usó, dentro del mensaje que estuvo predicando, ese primer mensaje glorioso guiado por el poder del Espíritu Santo, trajo palabra escrita de Joel, trajo palabra escrita en David, y con ambos, entonces Pedro mencionó los eventos actuales vividos por Cristo con ellos. Entonces Pedro habló de eso, de Joel, de David, entonces lo ligó con todo lo que tiene que ver con el Maestro nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y en el verso 37, ante este mensaje poderoso, muy bíblico, ¿qué dice en el verso 37? Según Hechos capítulo 2. Al oír esto, ¿qué hicieron los que estaban oyendo? Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Ahí vemos la reacción de estos primeros oyentes de ese poderoso mensaje. Porque bueno, allí hay un respaldo del Espíritu Santo de Dios, que cuando nosotros sembramos la palabra, el Espíritu Santo está ahí para convencer de pecado, de justicia y de juicio. Los que oyen entonces quedan atónitos y una profunda convicción espiritual de lo que es su pecado, de la falta. Ellos hicieron la pregunta: ¿qué haremos? Y ahí entonces el apóstol Pedro, según el verso 38, le dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y este fue el mismo modelo que usó el apóstol Pablo. Cuando tú lees, por ejemplo, Hechos capítulo 16, verso 30 al 32, Pablo allí predicándole al carcelero, dice el verso 30, que el carcelero ante el mensaje de Pablo dijo: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué le respondió Pablo en el verso 31? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Gloria sea a Dios. Entonces tengamos la misma convicción de estas cosas que tuvieron estos primeros discípulos. Hagamos lo mismo en el nombre de Jesús, hermanos. Tengamos convicción de estas cosas. Entonces cuando el apóstol Pedro, predicándole
a estos primeros oyentes este poderoso mensaje que le dijo en el 38, arrepentíos. La palabra arrepentíos no ha cambiado, no va a cambiar. Cada vez que nosotros sembramos el evangelio en una persona, esa palabra debe estar ahí. Cristo entró en su ministerio hablando, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces esa palabra no puede desaparecer, porque hoy en día, lamentablemente, yo oigo a mucha gente predicando el evangelio para salvación, pero la palabra arrepentimiento la están quitando, la están pintando con colores bonitos, y eso no es correcto. Una persona tiene que arrepentirse para de verdad recibir perdón de pecados. Es el principio bíblico. Cada vez que nosotros hablemos del evangelio a una persona, tenemos que hacer énfasis en la palabra arrepentimiento. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje. Y eso es lo que el apóstol Pedro está diciendo aquí en el verso 38, arrepentíos, que es lo mismo que le dijo también en el capítulo 3, verso 19, el apóstol Pedro en otro, más adelante, predicando, dijo, así que arrepentíos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Entonces, esta palabra arrepentido es un imperativo bíblico, es una orden, es una acción activa. La persona tiene que reaccionar a esto. Es tener un cambio de mente, es tener un cambio de propósito. Esto nos hace entonces volvernos de nuestros pecados a Dios. Que Dios anda buscando esto, que nosotros de verdad nos arrepintamos. No es el cambio que dicen los hombres por ahí, no, es un cambio verdadero, con un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Esto produce un verdadero cambio, y esto es para nosotros recibir el perdón de pecados y que el Espíritu Santo pueda venir a nuestras vidas. Porque hoy en día la gente va a las iglesias y ya cree que ya es cristiano por eso. No, el cristianismo verdadero no es así. Tiene que comenzar con un arrepentimiento bíblico a la manera del Señor en el nombre de Jesús, y ser movidos entonces a recibir el perdón de pecados, ser movidos del reino de las tinieblas al reino de la luz. Esto no sucede cuando tenemos un verdadero arrepentimiento bíblico. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Entonces todos aquellos que a lo mejor hoy falsamente son cristianos, tienen que volver para atrás y arrepentirse verdaderamente de sus pecados. Y entonces luego predicar de esto a los demás. Tiene que arrepentirte. O sea, el cristianismo no es que yo soy cristiano y ya no. Tú tienes que arrepentirte de tu pecado. Tú tienes que sentir como sintieron estos primeros oyentes cuando Pedro estuvo predicando. Tú tienes que sentir lo que ellos sintieron. Que dice que al oír esto se compungieron de corazón. Tú tienes que sentir ese compungimiento, esas punzadas que trae la palabra como una espada que atraviesa lo más profundo de tu ser. El arrepentimiento bíblico nos lleva a abandonar la maldad del pecado, y así entonces nosotros abrazar la persona y la obra de Cristo en su totalidad. Sin un verdadero arrepentimiento no hay una verdadera conversión. Y yo no sé lo que va a pasar el día que tengamos que irnos todos para el cielo, porque hay mucha gente que yo veo como que no da señales de arrepentimiento. Este arrepentimiento, este imperativo bíblico arrepentirnos, implica que debes dar la espalda al mal en el cual vivimos. Es desarrollar un profundo aborrecimiento por los pecados pasados. Es experimentar un giro radical en mi vida para entonces seguir las enseñanzas de Jesús. Eso es arrepentimiento. El arrepentimiento bíblico te lleva a romper con la incredulidad y por medio de la fe entonces acepta la palabra de Dios. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces, si tú no te arrepientes, lamentablemente tú no podrás recibir perdón de pecados. Entonces, si tú vas a ser un discípulo que va a vivir haciendo discípulos, tú tienes que arrepentirte. Y eso fue lo que el apóstol Pedro le dijo a estos primeros oyentes: arrepentíos, y luego otras cosas. Entonces yo creo que si nosotros de verdad somos serios en el nombre de Jesucristo, entonces yo debo vivir mi vida cristiana en la iglesia y desde la iglesia, pero con arrepentimiento bíblico, no con un asunto donde yo me siento bien, yo estoy bien, me gustó la iglesia, voy a la iglesia y ya. No, tú tienes que arrepentirte de verdad, tienes que arrepentirte. Y todo eso que hemos dicho sobre el arrepentimiento tiene que cumplirse en cada uno de nosotros, porque si no, no habrá perdón de pecados. En ambos textos, cuando hablamos de arrepentimiento, que el apóstol Pedro estuvo envuelto y hablando sobre ellos, el apóstol Pedro dijo claramente en ambos, tanto
en Hechos capítulo 2, verso 38. Oiga bien lo que él dijo. Arrepentíos. Y al final dice, para perdón de los pecados. Y en Hechos capítulo 3, verso 19, él nos dijo, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. ¿Tú quieres perdón de pecados? Tú tienes que arrepentirte. Si tú eres un cristiano que está en una iglesia y tiene 50 años en una iglesia, pero nunca te has arrepentido, tú no has recibido perdón de pecados. Tú estás viviendo en esa iglesia como todo un religioso, que has aprendido a moverte en ese ambiente, has aprendido a vivir en los sacramentos de esa iglesia y has hecho todo lo que la iglesia hace, pero tú nunca has obtenido un verdadero arrepentimiento bíblico. Es tiempo de que te arrepientas de verdad. Si tú te arrepientes de verdad, entonces tienen que venir los cambios necesarios que la palabra de Dios nos dice. Amén. Santo es el Señor. Yo no sé si tú entendiste lo que yo acabo de decir sobre el arrepentimiento bíblico, el verdadero, el que predicó el Señor Jesús, el que predicó el apóstol Pedro y que predicaron los discípulos y que también predicó el apóstol Pablo. Todos han predicado sobre el arrepentimiento bíblico. Ese es aquel el que te lleva a romper con la incredulidad y por medio de la fe, entonces tú aceptas la palabra de Dios. Ese es el arrepentimiento bíblico y ese fue el que demandó el apóstol Pedro en su primer mensaje, guiado por el Santo Espíritu de nuestro Señor. Luego del arrepentimiento, el apóstol Pedro mencionó otra palabra y dijo, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Ese bautismo bíblico es el bautizo, que es sumergirse por completo en el agua. Oiga, sumergirse por completo en el agua. No es con una varita o con un jarrito, o con un sopladito, un rociadito. No. El bautismo bíblico tiene su significado en esa palabra bautizo. Sumergirse por completo en el agua. Jesús fue bautizado así por completo en el agua y cada uno de los discípulos que fueron bautizados. El bautismo bíblico, que estemos siempre claros en esto, no produce perdón de pecado. Eso no lo hace el bautismo bíblico. El arrepentimiento bíblico es el que nos lleva a recibir el perdón de nuestros pecados, ¿no? Entonces, el bautismo bíblico es solo una confesión pública de nuestra fe, de que nosotros nos hemos arrepentido y hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Ese es el bautismo, una confesión que yo hago públicamente, teniendo a la iglesia del Señor allí presente como testigo, y evidentemente que el Espíritu Santo allí como testigo, como Dios, para presenciar ese bautismo, donde yo estoy dando una confesión pública de mi fe, de que yo me he arrepentido y yo he recibido el perdón de los pecados. Por eso entonces es necesario ser bautizados, porque el bautismo me hace profesar públicamente que yo soy de la iglesia de Cristo, que yo soy ahora un discípulo de Cristo. En el bautismo en las aguas, nosotros nos identificamos con Cristo en tres áreas. Por eso la necesidad del bautismo. En primera área, la muerte. Segunda área, la sepultura. Y tercera área, la resurrección de Cristo. Cada vez que nosotros le predicamos a alguien de arrepentimiento y esa persona se arrepiente, esa persona tiene que ser bautizada en el nombre de Jesús. No para perdón de pecado, sino para una profesión pública de mi fe, que eso identifica esas tres áreas: la muerte de Cristo, la sepultura de Cristo y la resurrección de Cristo. Para eso es el bautismo en el nombre de Jesús. Amén. Por eso entonces, en el verso 41 de Hechos capítulo 2, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, bautizo, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Aleluya. Así que los que se arrepintieron y se convirtieron a Cristo fueron bautizados. Ellos recibieron la palabra, y fueron como 3,000 personas, me dice allí el evangelio, ¿no? Como 3,000 personas. ¿Quién lo hizo? Lo hizo Dios. Y hasta hoy,
todas las iglesias hemos buscado reproducir este resultado y no hemos podido. Todas las iglesias hacen muchos programas, muchos eventos, hacen muchísimas cosas que los primeros discípulos no hicieron, la primera iglesia no hizo, y hacemos muchísimas cosas con muchos programas, buscando la forma de reproducir este modelo, y hasta el día de hoy no hemos podido. Esto sucedió porque Dios estuvo de acuerdo en la manera en que estos primeros hermanos, que esta primera iglesia vivieron. Ellos vivieron en la iglesia y desde la iglesia. Y si nosotros queremos los mismos resultados que ellos recibieron de Dios, entonces hagamos lo mismo. Hagamos lo mismo, amados hermanos. Yo no puedo estar inventando el agua tibia, porque ya eso fue inventado. Yo no puedo estar inventando cosas que ya se hicieron. Si la primera iglesia vivió de una manera y Dios estuvo de acuerdo con ellos y ellos recibieron este tipo de resultado, entonces yo lo que tengo que hacer es lo mismo que ellos hicieron. Por eso es entonces que en primer lugar, si tú eres un discípulo de Cristo y vas a vivir para ser discípulos, tu vida cristiana tiene que ser desarrollada en la iglesia y desde la iglesia. Y eso es a la manera del Señor. En segundo lugar, si eres un discípulo que haces discípulos, entonces tú perseverarás en los fundamentos bíblicos con los demás hermanos, con los demás santos, con los demás que han sido lavados por la sangre de Cristo. Y eso fue lo que pasó con estos primeros hermanos que estuvieron allí en la iglesia, con estos primeros 3,000 que se convirtieron en aquella iglesia, con un solo mensaje. Allí no había megáfono, allí no habían grandes bocinas, allí no habían grandes luces, grandes eventos, allí no había nada de eso. Allí lo único que se necesitaba era hombres de Dios viviendo a la manera de Dios, discípulos de Dios que estaban viviendo para ser discípulos y comenzaron a vivir perseverando en los fundamentos que Dios les había establecido en el nombre de Jesús. No podemos estar inventando. Hay que vivir la misma cosa que vivió la primera iglesia, porque según los resultados Dios estuvo de acuerdo con ellos y el Espíritu Santo que estaba allí era quien lo estaba guiando. Entonces desde el verso 42 hasta el 47, entonces vemos cómo estos primeros discípulos perseveraron en los fundamentos bíblicos con los demás hermanos. Hay varios fundamentos bíblicos que ellos perseveraron y que nosotros también hoy somos llamados a perseverar. El primer fundamento bíblico en el cual perseveraremos es en la doctrina apostólica. Doctrina apostólica, la didache, como se le llama en original. La doctrina. Debemos perseverar en ese fundamento. Y perseverar es un presente activo, es estar continuamente dedicados a algo. Si yo hablo de que yo voy a perseverar en la doctrina que el Señor nos ha dejado a través de los apóstoles, entonces yo debo estar continuamente, oye la palabra, continuamente dedicado a eso. Yo no puedo ahora querer vivir en este fundamento diferente a como vivieron los primeros discípulos, porque entonces el resultado de Dios más adelante, que es el que yo quiero, nunca va a llegar. Y ahora todo el mundo habla por ahí, avivamiento, y hace muchísimas cosas, inventa muchas cosas. Y ahora en Zoom yo veo tantos programas y tantas cosas raras y extrañas que la gente ha ido inventando, porque todo el mundo quiere los resultados de Dios, pero nadie quiere vivir en los fundamentos de Dios. Hay que hacer lo que me dice la palabra de Dios. Hay que perseverar continuamente dedicándome a la doctrina. Y ese asunto de perseverar, no es que ayer yo lo hice y que ya hoy no va. No, eso no es así. Perseverar es afirmarse fuertemente para nosotros no resbalar de lo que hemos recibido. ¿Sabe cuántos creyentes andan por ahí sin fundamentos? Creyentes que yo sé qué es lo que les pasa, que dicen que son cristianos, pero no hay ningún fundamento en la palabra, no hay un fundamento en la doctrina, y andan por ahí que parecen una onda del mar, bajando y subiendo, no sé, o andan con un pecadito por ahí. Mira, yo no sé qué es lo que les pasa a los creyentes. Entonces hoy creen una cosa, mañana creen otra. La primera iglesia no fue así. Ellos perseveraron en la doctrina apostólica y se aferraron a eso tan fuertemente para ellos nunca resbalarse de eso. Entonces, si nosotros vamos a perseverar en la doctrina bíblica, entonces debemos estar claros que si yo entonces soy un salvado,
por Cristo, yo debo estar todo el tiempo perseverando en esto. Todo el tiempo. Y esa doctrina, entonces, es lo que Dios va a usar para transformar toda mi existencia, todo mi estilo de vida en el reino de Dios. Entonces, los demás sí podrán ver que yo soy un hombre transformado por el poder del evangelio. Y ellos entonces van a querer eso. Van a querer eso. Entonces, esta doctrina, la didaché, esta fue la base del crecimiento y la madurez de la iglesia del primer siglo. Los cristianos de esa primera etapa de la iglesia se aferraron a la didaché, a la doctrina bíblica que el Señor le dejó a los apóstoles. Entonces, los apóstoles vivieron eso y traspasaron eso a sus discípulos. Esta fue la base del crecimiento y la madurez de la primera iglesia. Entonces, esto se traspasaba, se enseñaba y se recibía con fidelidad, sin alteración. Hoy en día tenemos toda una mezcolanza, un sancocho que uno no sabe hoy en día dónde está la verdadera doctrina, porque ahora cada iglesia tiene una didaché, cada iglesia tiene una doctrina diferente. Y entonces ahora, como estamos en una apertura de las redes, ahora todos los cristianos tienen muchas doctrinas que manejan de un solo punto. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene acceso a ver lo que aquel predica, lo que aquel enseña, lo que aquel escribe, lo que aquel dice. Y nadie le pone reparo a eso. Por eso yo creo que debemos seguir desde la iglesia enseñando la verdad bíblica, lo que está revelado en las Sagradas Escrituras, y de allí entonces extraer lo que hay que enseñar. ¿Por qué? Bueno, porque la doctrina hoy en día, lamentablemente, está, mire, terrible. Y eso es de hecho algo bíblico que vendría. El apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, le dijo, se lo dijo claramente, ¿no? Que en los postreros tiempos muchos, oye la cantidad, muchos apostatarán de su fe. ¿Haciendo qué? Oyendo a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Entonces, hay un problema serio. Los cristianos no tienen reparo en ver y oír a alguien que está hablando de la palabra. No, que voy a aprender más. Y nos invitan a muchísimos talleres, a muchísimas conferencias por ahí, y nos metemos en todas. Entonces, la doctrina correcta, la doctrina sana está siendo bombardeada. Eso no pasó en la primera iglesia, sino que ellos estuvieron viviendo eso. Ellos vivieron eso, lo traspasaron, lo enseñaron y se recibía con fidelidad. Ya después del tiempo, entonces, el apóstol Pablo, usado por el Espíritu Santo, comienza a enviar cartas a diferentes iglesias. ¿Por qué? Porque las iglesias comenzaron a ser bombardeadas por la falsa enseñanza, por la falsa doctrina, y comenzaron las iglesias entonces a mezclarse con muchísimas cosas del mundo. Y hasta el día de hoy, la herencia que tenemos como iglesia es que las doctrinas, lamentablemente, están todas ensuciadas. Es un lío lo que tenemos. Pero eso también fue avisado a través del apóstol Pedro, cuando el Señor dijo que así como hubo falsos profetas, así habrán falsos maestros que van a introducir herejías, van a traer cosas falsas a las iglesias, y que muchos van a seguir sus disoluciones. Así que yo te digo, amado hermano, en consejo de parte del Señor, abraza la didaché correcta. Deja de creer todo lo que dicen por ahí. Aférrate a las Sagradas Escrituras y extrae de allí los principios para los cuales vas a vivir. Que esa es la verdadera base para nuestro crecimiento y madurez cristiana. Y recibe eso con fidelidad de parte del Señor y traspasa a sí mismo esa palabra. Un discípulo que recibe la didaché va a traspasar didaché. Si eres discípulo, tienes que vivir para ser discípulo. El discípulo recibe didaché y va a traspasar didaché. ¿Tú sabes cuántos discípulos tenemos en las iglesias actualmente? En esta y en otras iglesias, que han recibido la didaché y la tienen guardada, la tienen aprisionada y no le están dando didaché a nadie. No se están reproduciendo para ser más discípulos para Cristo. Y ellos son cristianos y vienen a la iglesia, y salen de la iglesia, pero no están compartiendo esa primera doctrina que dice la palabra allí en Hechos capítulo 2, en su verso 42, que estos primeros discípulos perseveraban en la doctrina apostólica. Perseveraban en eso, amados hermanos. Necesitamos hombres y mujeres de Dios que entiendan esto en el nombre de Jesús,
y que comencemos en el nombre de Jesús, no solamente a recibir doctrina correcta, sino también a dar doctrina correcta, a enseñar a otros. ¿Por qué? Porque soy un discípulo y vivo para ser discípulo. Estos primeros discípulos no negociaban las sagradas escrituras que habían recibido, eran diligentes y eran constantes en esto. Ellos perseveraban en asistir a la enseñanza. Ellos anhelaban ser instruidos en la palabra de Dios. Y eso no ha cambiado. Eso no va a cambiar. Por todas las escrituras, y de eso vamos a hablar más adelante, somos llamados a ser instruidos en las sagradas escrituras, pero también nosotros a instruir a otros en las sagradas escrituras. Creemos que si un creyente no se interesa en nada por ser instruido en la palabra de Dios, si un creyente no se interesa por tener más conocimiento transformador de la palabra de Dios, ese creyente tiene que revisar su nuevo nacimiento. Tiene que revisar tu nuevo nacimiento. Tiene que revisar tu cristianismo. ¿Por qué? Porque si no, tú estás demostrando que estas cosas no tienen nada que ver contigo y eso no vendrá de parte del Señor. Así que el primer fundamento en el cual ellos vivieron, el primer fundamento bíblico, es que ellos perseveraron en la doctrina apostólica. Un segundo fundamento en el cual estos primeros discípulos perseveraron fue en la comunión unos con otros. Cuando hablamos de perseverar, no es un asunto que ayer lo hice y ya hoy no lo voy a hacer. Ellos perseveraron en la doctrina. Nosotros debemos hacer lo mismo. Ellos perseveraron en la comunión unos con otros. Esto no está de más ahí, porque eso fue aprobado por Dios y el Espíritu Santo estaba guiando a estos hombres en aquello tiempo. Perseveraron en la comunión unos con otros. Este mensaje continuará. Este mensaje continuará. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros necesitamos perseverar en todas estas cosas. Que estos primeros discípulos, que esta primera iglesia perseveró. Y el creyente debe abrazar esto con todo su corazón. Debe perseverar en esto con todo su corazón. ¿Y para qué? Para que la gloria de Dios, para que el poder del Espíritu Santo se manifieste a través de nosotros, porque esa es la voluntad del Señor para con su iglesia, para con su pueblo. Porque si queremos vivir como vivieron estos primeros discípulos, tenemos que hacer lo mismo que ellos hicieron, que fue aprobado por Dios. Así que en conclusión, amada iglesia, amados hermanos, cambiemos nuestro enfoque. Dediquémonos más a trabajar con la vida que a trabajar con los programas, con las actividades, con los eventos, con el enrejado aquí, ¿no? del templo. Dediquémonos más a trabajar con las vidas. Dios anda buscando vidas transformadas por su evangelio. Ahí es donde nosotros debemos insistir. Las familias como núcleo que forman parte de la iglesia, las familias deben ser transformadas por el poder del evangelio. Yo cuando miro acá a mi iglesia, miro a los hermanos, miro a las familias, yo sueño con tener una iglesia donde cada miembro y cada familia esté siendo transformada por el poder del evangelio. Entonces, yo le pido al Señor que me ayude a mí en lo personal a yo ser un discípulo que vive como discípulo y que siempre esté enfocado en eso y que yo no me desenfoque. Si somos salvados por Cristo, el Señor nos llama a vivir como discípulos que hacemos discípulos. Así que, amado hermano, el llamado del Señor hoy para cada uno de nosotros es que vivamos la verdadera vida espiritual en la iglesia y desde la iglesia, perseverando en lo que el Señor nos ha llamado a perseverar en el nombre de Jesús. Amén. Así que cierra tus ojos y hablemos al Señor, dándole gloria y honra a Él. Padre bueno, Padre eterno, Padre glorioso, aquí estamos como tu pueblo, aquí estamos como tus hijos. Señor, perdónanos porque no estamos haciendo lo que hicieron los primeros hermanos, la primera iglesia. Hemos querido hacerlo, pero la mayoría de nosotros, lamentablemente, nos quedamos cortos. Y yo te ruego que tu Santo Espíritu use este tema que comenzamos con la primera entrega en el día de hoy para tratar con nosotros muy seriamente,
para que nosotros seamos esos discípulos que vamos a vivir haciendo discípulos, pero viviendo a la manera que vivió la primera iglesia, porque fue aprobada por ti. Ellos vivieron una vida de oración. Ellos vivieron una vida de comunión los unos para con los otros. Ellos vivieron cuando vino tu Santo Espíritu sembrando el Evangelio. Ellos vivieron perseverando en el fundamento de la doctrina. Ellos vivieron en el fundamento de la comunión unos para con otros. Y en otras cosas más ellos perseveraron. Señor, ayúdanos a entender esto, para que hagamos cambios en nuestra forma de caminar en tu Evangelio, en nuestra forma de andar y de vivir este Evangelio, Señor. Perdónanos, perdónanos. Y toca vidas en este momento. Vidas que ya están en el Evangelio y otras vidas que todavía no han venido al Evangelio. Toca vidas, Señor, que tu Santo Espíritu obre y que siga convenciendo de pecado, de justicia y de juicio, tratando con cada uno de nosotros. Y yo te ruego, Señor, que no te canses de decirnos que necesitamos y es necesario ser discípulos, que vivamos para ser discípulos, haciendo exactamente lo que tú nos has dejado en tu palabra escrita. Que no inventemos, Señor, que no inventemos. Y gracias por lo que hoy tú has tratado con cada uno de nosotros. A ti sea la gloria por todo lo que hemos predicado. Y si en algo hemos fallado, Señor, límpianos y perdónanos. Perdónanos. En el nombre santo de Jesús. Amén. Amén.